Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar sobre encriptación de datos. Vamos a ver algunos conceptos importantes, un poco de historia, algunas anécdotas y hablar de dos películas. Comenzamos con la definición de criptografía, que es el arte de enmascarar los mensajes con signos convencionales que solo cobran sentido a la luz de una clave secreta. La criptografía nace casi inmediatamente después de la escritura, ya que desde que el humano requirió escribir sobre temas secretos o confidenciales, se necesitaron mecanismos para ocultar los mensajes a ojos de extraños. Una definición más formal, ya orientada a las tecnologías de la información, es que la criptografía es aquella ciencia que hace uso de métodos y herramientas matemáticas con el objeto principal de cifrar y por tanto proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando para ello dos o más claves, con lo que se logra en algunos casos la confidencialidad, en otros la autenticidad, o bien ambas simultáneamente. Uno de los primeros elementos encontrados de las civilizaciones antiguas relacionadas con la criptografía fue la cítala. La usaron los espartanos alrededor del 400 a.C. La cítala era básicamente una vara de un diámetro y longitud determinada, sobre el que se envolvía una tela. Sobre la tela se escribía el mensaje, y para poder leer correctamente el mensaje de vuelta se necesitaba una vara con las mismas dimensiones. Si bien hoy podemos pensar que es un método muy básico, en su tiempo fue muy efectivo. Luego le siguió uno de los sistemas más famosos de la historia, el cifrado de Julio César, llamado así por su creador, el emperador romano, quien lo usó alrededor del siglo I a.C. Es de los llamados algoritmos de sustitución, donde se sustituye una letra del alfabeto por otra. Para el caso de este sistema, se sustituía cada letra por la que ocupaba 3 puestos más adelante. Así la A se sustituía por una D, la B por una E, y así sucesivamente. Luego, gracias a la creatividad de los filósofos y pensadores, se fueron inventando otros sistemas. Por ejemplo, los anagramas, que serían los primeros algoritmos de transposición, donde se altera el orden de las letras. Otro sistema también fue el de la fuga de vocales, donde se sustituían las vocales por ciertas consonantes seleccionadas. Tuvieron que pasar 1500 años hasta que durante la Edad Media surge el siguiente avance, el método polialfabético. Hasta ahora, tanto los cifrados de sustitución como los de transposición usaban un solo alfabeto para encriptar el mensaje y para desencriptarlo. Siempre la A era una D o siempre es otra letra durante todo el mensaje. En 1466 a Leon Alberti se le ocurre usar dos ruedas móviles concéntricas con dos abecedarios. El emisor y el receptor se ponen de acuerdo sobre la posición inicial de las dos ruedas, por ejemplo, la A interna con la F externa, y este será el primer alfabeto para la encriptación. Luego de X palabras se debe mover el círculo n pasos y este será el siguiente alfabeto. Un siglo después, Giovanni de Breccia fue el gran creador de la clave o contraseña como la conocemos hoy en día. La clave sería una frase o palabra que se usaría para encriptar el mensaje. Se escribiría todo el texto y debajo de cada palabra se escribiría la clave. Luego se usaría una tabla o matriz de correspondencia donde cada par de letras formada por la palabra y el mensaje y la clave se sustituyen por una letra de la tabla. Este cifrado quedó en la historia como cifrado de Wegener, pues en su momento fue atribuido a un diplomático francés que lo usaba. ¿Cómo funciona este cifrado por sustitución? Por ejemplo, queremos usar la frase "la abrumadora soledad del programador" utilizando la palabra clave prueba. En primer lugar nos fijamos en la longitud de la clave, que es de 6 caracteres, prueba tiene 6 caracteres, y descomponemos la frase original en bloques de longitud 6. Aunque el último bloque es de longitud 3, esto no afecta para nada el proceso de cifrado. Luego miramos toda la frase separada en partes de 6, ponemos abajo la clave y miramos la tabla de Wegener. Por ejemplo, tenemos la L con la P y buscamos en la tabla de Wegener la L con la P y corresponde a una A. Entonces, la primera correspondencia de L y P se va a transformar en una A. Y vamos así sucesivamente con las demás palabras. La L con la P da una A, la A con la R da una R, la A con la U da una U. Y el mensaje cifrado se obtiene pareando toda la frase original con la clave. Este es el cifrado completo. Este método fue considerado invulnerable hasta el siglo XIX, pero la llave para descifrarlo fueron las matemáticas. Si les pidiese ahora mismo que juguemos ahorcado,
y les pido sobre esta palabra que tenemos acá, ¿qué letra se les ocurre primero? Probablemente va a ser una A o una E. Y esto no es porque yo sea mentalista, yo también juego ahorcado. La verdad es que existe una explicación matemática de por qué vamos a elegir A o E como primeras opciones siempre para el ahorcado. Y este fue el talón de Aquiles del cifrado de Wegener y de todos los cifrados por sustitución. A mediados del siglo pasado, Claude Shannon descubrió que todos los lenguajes poseen ciertas letras que se presentan con mayor frecuencia en todas las palabras. Así también descubrió que existen ciertos grupos de letras que se repiten con más frecuencia en cada idioma. Por ejemplo, en inglés es común el uso de la letra E, mediante que la X suele aparecer raramente en las palabras. Y en español la E y la A son las letras más habituales. En esta tabla que vemos la probabilidad de aparición de cada letra de una palabra en 4 idiomas. Si vemos en castellano, la A y la E son las que tienen mayor probabilidad de aparición, y es por esto que cuando jugamos ahorcado, las primeras letras que se nos vienen a la mente son la A y la E. Aparte de estudiar la frecuencia de aparición de un símbolo de una letra, también podemos fijarnos en los grupos de símbolos. Por ejemplo, al intentar romper un cifrado mediante análisis de frecuencia, nuestro objetivo va a ser identificar la frecuencia de aparición de los símbolos usados. Después buscaremos una equivalencia entre estos símbolos y las letras que más aparecen en la lengua usando e intentando encontrar un significado. Nos servirán también la frecuencia de aparición de conjuntos de X letras, así como nuestra imaginación a la hora de rellenar los huecos, al estilo del juego del ahorcado. Usando de ejemplo el siguiente texto cifrado, lo primero que vamos a hacer es buscar los símbolos que más veces aparecen y asociarlos a nuestra distribución de frecuencias. Por ejemplo, el 2 aparece 8 veces y el numeral aparece 6 veces. Suponiendo que el 2 corresponde a la E y el numeral corresponde a la A, veamos, si nuestra hipótesis falla, podemos probar al revés. Sustituyendo en el texto cifrado los caracteres 2 y el numeral por la E y la A respectivamente, tenemos el siguiente texto. Luego podemos ir un paso más, 3A y E3. Podemos deducir que el 3 corresponde a la letra L, porque podrían ser la y el. Volviendo a sustituir el 3 por L en nuestro mensaje, tenemos la siguiente frase. Luego tenemos que empezar a buscar o usar nuestra imaginación y buscar pistas. Los siguientes grupos de caracteres, E y mayor que y pipe y E. Estas nos podrían indicar que el mayor que podría corresponder a una S y el pipe posiblemente correspondería a una D. El 1, 5 y el porcentaje corresponden a una palabra con 3 letras que no contiene A ni E, porque ya fueron seteadas con distintos caracteres. Quizás sea la palabra con. Entonces, el 1 es una C, el 5 es una O y el porcentaje es una N. Con eso ya tenemos casi descubierto nuestro mensaje. Llegado a este punto, más de uno sería capaz de resolver el mensaje utilizando solamente la imaginación, pero en lugar de la resolución vamos a explorar otra técnica interesante. Corresponde atacar las palabras sin descifrar con un diccionario. Como ejemplo podemos usar una lista de palabras en castellano que comiencen con A, con CLA, y terminen con E y tengan un solo carácter en el medio. Podría ser clase, pero la S ya fue descubierta. Podría ser clave, pero la B aún no ha sido descubierta. Podemos utilizar este esquema hasta tener todas las palabras que aún nos faltan. Si quieren saber qué decía el mensaje, van a tener que resolver por ustedes mismos. Este tipo de ataques obliga a buscar nuevas formas de esconder el mensaje, y es aquí donde aparecen los nuevos sistemas de encriptación con nuevos métodos. Se incluyen los métodos de difusión, que buscan difundir las características del texto en claro en todo el mensaje cifrado, ocultando de esta forma la relación que existe entre el texto y el texto cifrado. Para lograr esta difusión al texto en claro se le aplicarán operaciones de transposición o permutación de las letras, de manera que los elementos del mensaje van a aparecer ahora totalmente dispersos y desordenados. El método de confusión pretende confundir al atacante de manera que no le sea sencillo establecer la relación entre el criptograma y la clave de cifrado. Para lograr esta confusión se aplica ahora al texto en claro operaciones de sustitución de una letra por otra. La combinación de la sustitución y la transposición dispersa completamente la estructura estadística del mensaje sobre la totalidad del texto cifrado y hace que estos ataques de análisis de frecuencia sean inútiles.
August Kirchhoff fue un lingüista y criptógrafo holandés, nacido en 1835 y que murió a los 68 años de edad. Durante los meses de enero a febrero de 1883, siendo profesor alemán en París, publica un artículo llamado La criptografía militar. Es uno de los tratados más importantes sobre la criptografía, en el que, entre otras cosas, se establece lo que hoy se conoce como postulados o principios de Kirchhoff. Estos postulados son los que basamentaron toda la criptografía moderna. El primer principio establece que el sistema debe ser en la práctica indescifrable en caso de que no lo sea matemáticamente. En otras palabras, el sistema descifrado resiste y tiene fortaleza, dado que tanto el tiempo necesario como el esfuerzo económico para que dichos ataques sean viables debe ser inmenso y consecuentemente inabordable. El segundo principio establece que el sistema no debe ser secreto y no debe ser un problema que este sistema caiga en manos del enemigo. Todo el sistema debe ser público, excepto la clave, que es donde deberá residir la fortaleza del sistema. Es más, es altamente recomendable que el algoritmo descifrado sea público para que podamos estar seguros de que éste no tiene debilidades. El tercer principio establece que la clave del sistema debe ser fácil de memorizar y comunicar a otros, sin necesidad de tener que escribirla. Será cambiable y modificable por los interlocutores válidos. Este postulado debe interpretarse correctamente hoy en día, teniendo en cuenta que las limitaciones con las que se contaba en el año 1883 y se refiere a que debe contar con un sistema práctico. El cuarto principio establece que el sistema debe poder aplicarse a la correspondencia telegráfica. Como es lógico en nuestros días, cambiamos lo de correspondencia telegráfica por comunicaciones digitales, sean estos documentos escritos, de sonido, de imagen o de video. Con esto Kirchhoff quería destacar que la criptografía no solo debía servir para guardar secretos en papel, sino que también para poder transmitirlos con seguridad a través de algún medio de comunicación que era ampliamente utilizado en 1883. El quinto principio establecía que el sistema debe ser portable y su uso no deberá requerir la intervención de varias personas. Hoy también hablamos de la portabilidad de los programas, pero bajo un punto de vista distinto. Y el último principio establece que el sistema debe ser fácil de usar, no debe requerir conocimientos especiales ni tendrá una larga serie de reglas. La característica de facilidad de uso de cualquier sistema es una máxima que sigue existiendo hasta nuestros días. Más importante aún si lo que dicho sistema protege es la información. Y quien debe protegerla es alguien no experto en seguridad. Retomando el concepto de las ruedas concéntricas de Alberti, a principios de la centuria se diseñaron teletipos equipados con una secuencia de rotores móviles. Estos giraban con cada tecla que se pulsaba. De esta forma, en lugar de la letra elegida, aparecía un signo escogido por la máquina, según diferentes reglas, en un código polialfabético completo. Estos aparatos se llamaron traductores mecánicos, y una de sus predecesoras fue la rueda de Jefferson, el aparato mecánico criptográfico más antiguo que se conserva hoy en día. La más conocida de las máquinas de cifrado posiblemente sea la máquina alemana Enigma, una máquina de rotores que automatizaba considerablemente los cálculos que era necesario realizar para las operaciones de cifrado y descifrado de mensajes. Para vencer al ingenio alemán fue necesario el concurso de las mejores mentes matemáticas de la época y un gran esfuerzo computacional. No en vano los mayores avances, tanto en el campo de la criptografía como en el del criptoanálisis, no empezaron hasta entonces. Una organización secreta británica en la que participó Alan Turing, uno de los padres de la informática y de la inteligencia artificial, había logrado desenmascarar las claves de Enigma y de una máquina similar llamada Lorentz. Paralelamente, los códigos de la versión japonesa de Enigma, llamada Purple, se descifraron por un grupo de analistas dirigidos por el comandante Joseph J. Rochefort. Ahora vamos a ver un emulador de Enigma para ver cómo trabajaba. Enigma contaba con 3 rotores que lo que hacían eran, por cada tecla que se apretaba, movían los cabezales de los rotores en diferentes posiciones y diferentes pasos para conseguir la salida. Por ejemplo, para escribir el campo de entrada H, generaba movimientos en todos los rotores de manera que el resultado era una R. Al siguiente tecleado, lo que se lograba eran, se volvían a mover los rotores ciertos pasos para no volver a repetir el mismo alfabeto, y esto hacía que la O, metida como entrada, se transformaba en una X. Pasaba lo mismo con las siguientes letras. Como ven,
O por ejemplo, primeramente se transforma en una X y después en una R. Por último, les recomiendo estas dos películas que cuentan muy bien la historia detrás de Enigma y cómo Alan Turing logró descifrar su funcionamiento, lo cual fue clave para la victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es todo por la clase de hoy. Hemos visto el desarrollo de la criptografía desde sus inicios hasta Enigma y en la clase siguiente vamos a ver los métodos de encriptación moderna. Nos vemos en la siguiente clase.